Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estén escuchando hoy, tenemos en el Rincón de Música a una invitada muy joven, una música, una instrumentalista, diría yo, tal vez, o estás especializada en viola y ya nos vas a contar. Sofi, ¿cómo estás? Estamos en Rincón de Música otra vez de nuevo en este momento. Hola Connie, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, poder hablar contigo, contarte un poquito más de mi instrumento, porque sí soy instrumentista, me especialicé en uno solo, en la viola, entonces chévere, chévere este espacio para poder hablar del tema. Ok, ¿eres música o cuál es la carrera que escogiste para estudiar este instrumento? Bueno, estás en todo lo correcto. La carrera de música, uno, bueno, por lo menos en mi universidad, uno escoge desde el primer momento el énfasis en el que se quiere especializar, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo estudié música con énfasis en viola, específicamente mi carrera fueron 5 años de instrumento, también, claro, de clases de teoría, de historia, de todo, el contexto de la música en general, pero sí, en su mayoría es aprender a interpretar el instrumento lo mejor posible. Ok, Sí. este instrumento es un instrumento de cuerdas, pero son de cuerdas que se frotan, que es distinto a la guitarra o es distinto a otras cuerdas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito esas categorías que hay en los instrumentos. Claro que sí. Bueno, tienes toda la razón. El hecho de que sea un instrumento de cuerda frotada lo hace el arco, ¿cierto? Hay cuatro, digamos, dentro de los más conocidos están el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Todos tienen, digamos que fisonómicamente son muy similares. Esta es la viola. La viola, pues cualquiera diría que es un violín, ¿cierto? Si uno lo mira de lejos, realmente es muy parecido. La diferencia es que pues cada uno tiene un registro distinto, ¿cierto? El violín tiende a ser un poco más agudo, por eso sobresale más, porque pues uno sabe que los decibeles de las notas más agudas siempre van a sobresalir sobre las del bajo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso hace que sean instrumentos de cuerda frotada. Están, por ejemplo, la guitarra, el tiple, que son para rasgar las Para cuerdas, rasgar, ¿cierto? ajá. Lo que hace que ellas resuenen, ¿cierto? Están hechas de esa manera. Ujú. Entonces, pues la viola, digamos, estos suenan así, pero pues el potencial que tiene sonoro se va a hacer es con el arco, que pues Ok, así. danos una muestra de un do, re, mi, fa, sol. Ok, claro. O sea, por ejemplo, mi cuerda más grave es el do, justamente, entonces puedo hacer. No me está sonando, no me sonó. No, no, eso no. No, Ok, vamos a ver. Es que quizás, a ver, voy a hacerlo un poco más agudo. ahí sí. Digamos, ese es el registro medio que todas las cuerdas frotadas tenemos. Y ya lo que nos diferencia son los otros, que el violín tiene más arriba y la viola y el cello y el contrabajo tienen más abajo. Bueno, Por eso. cuéntanos cuándo empezaste tú a estudiar música, porque uno no sale del colegio y dice, yo quiero estudiar música, así como quiero estudiar derecho o quiero estudiar. Yo pienso que la música tiene que tener un inicio más temprano. Claro que hay una manera como de saber cuál es mi vocación y cuál es mi fortaleza. Y entonces una decisión muy fuerte, digamos, muy eh, valiente es estudiar música, porque al fin y al cabo, digamos que las otras carreras tradicionales, convencionales, eh,
son las que se les venden o nos venden a todos cuando estamos en edad de estudiar una carrera profesional superior. Y música, pues a veces uno dice, ¿y cómo va a hacer para mantenerse con música? ¿Qué es ser profesional de música? Pero esa es otra pregunta. La primera es, ¿cómo iniciaste? Claro, sí, entiendo, porque sí, no es una decisión fácil, más digamos, yo no vengo de una familia de artistas, de hecho no hay ni uno solo, todos son ingenieros, administradores, o sea, lo más convencional posible. Gracias a Dios, mi familia siempre me apoyó mucho en el tema. Yo empecé porque cuando estaba muy pequeña, mi familia, digamos, mis abuelos eran de la Fuerza Aérea. Ellos podían traer mercancía en los aviones, ¿cierto? Y pues mi abuelo me trajo un día un teclado. Ese teclado sonaba, o sea, era una organeta, tenía música grabada y yo lo ponía ahí como play. Y entonces yo escuchaba y yo lo sacaba, pero yo sola, o sea, nadie nunca me enseñaba y entonces eso le sorprendió mucho. Empecé a estudiar desde ese momento, digamos, no viola, en ese momento yo lo que sí era cantar en los coros, preorquesta, que era como con las placas, con la percusión, con ese tipo de cosas. Y bueno, ahí poco a poco uno se va enamorando de la música, porque va conociendo, va saliendo, sabe que es cantar en un teatro, sabe, sí, ya ahí se empieza a empapar un poquito de lo que es el mundo. Más adelante, realmente yo con la viola no empecé muy joven, o sea, yo empecé ya a los 15 años, que hay Ajá. personas que 9 8 años, ya Ujú. un poquito más into, con el instrumento, ¿cierto? Entonces, bueno, no fue mi caso, sino que yo tuve un proceso más largo de otras cosas. Y bueno, gracias a Dios siempre fluyó. O sea, cuando yo llegué, me dijeron, mira, hay estas opciones, estaban la viola y el violín. Y ellos tocaron la demostración, me gustó el violín. Yo dije, me voy me gustó el violín, pero me gustó más la viola. Yo dije, no, me voy por la viola. Y nada, así empezó mi proceso, siempre como que se me abrieron un poquito las puertas hacia la viola, entonces pues cuando la vida dice algo, yo siento que hay que seguirlo, o sea, para que llevarle un poquito la corriente. Entonces, nada, ahí empecé a avanzar muy rápido y ya poco a poco, entonces sí, se me fueron abriendo puertas, entonces ya ahí terminé el colegio, llegó una orquesta que es de la Filarmónica, que se llama Filarmónica Prejuvenil. Yo me presenté a la audición, realmente pues sin mucha experiencia, pero pasé. Entonces yo dije como, bueno, listo, sigamos. Ahí conocí gente mucho más avanzada en el tema, me presentaron maestros ya un poco más de más nivel y así poco a poco entonces fui creciendo y eso ayudó un montón, apoyó la idea de yo dedicarme a esto el resto de mi vida, ¿cierto? Claro. Claro, por Sí. supuesto, porque vas abriendo el campo y vas conociendo el campo, porque es distinto a que alguien decida estudiar música a última hora y luego llegue sin, digamos, la experiencia de convivir con los instrumentos, pero además de convivir en el medio, ¿no? Llegas a la universidad y entonces ahí pues sigues con la viola y eres instrumentista. ¿Qué, ya te estás graduando, ya eres una profesional? Cuando ustedes músicos salen, ¿qué les proponen hacer? ¿Cuál va a ser el futuro de ustedes inmediato y qué piensas que podría ser a futuro? Bueno, por mi parte, siendo instrumentista, ¿cierto? Digamos, hay unas ofertas acá en Bogotá, gracias a Dios estoy en la ciudad, que son por parte de la Filarmónica. Ellos tienen la alcaldía de Bogotá, tienen la Filarmónica Juvenil, la de Cámara, que son para jóvenes recién egresados o que están Ajá. como en el camino, ¿cierto? Justo en este momento abrieron audiciones para ser parte de la Filarmónica Juvenil, entonces ahí ya es prepararse para ganarse un cupo, ¿cierto? Esa es
digamos, de las mejores ofertas que tenemos recién Y dime egresados. en general, o sea, ¿cuánto gana un profesional de viola en la Filarmónica Juvenil? ¿Cuál es su sueldo? En este momento están 3 millones. Ok, Digamos, ok, está bien porque no son muchas horas al día, como que te permite tener otros trabajos. ok. eh, es, pero realmente ganarse el cupo no es nada fácil. O No es sea, nada realmente. fácil porque hay competencia. Claro, es muy competido y vas a tener talentos de diferentes partes, ¿no? ¿Cuántas universidades ofrecen carreras de música en Colombia? Wow. O sea, el número exacto no lo sé, pero digamos en Bogotá, déjame dar la cuenta rápido, son por ahí unas 6. Realmente Ajá, sí, ya tienen bastantes. Y fuera de Bogotá, bueno, reconozco las que más sobresalen porque vienen a Bogotá por alguna razón o algo. sí. Hay en Barranquilla, sé que hay en Pereira, hay en Medellín. En Medellín son muy buenos también. Y bueno, seguramente sí hay, o sea, en este momento el mundo de la música de todas formas ha venido creciendo mucho, porque ya no solo Claro, está la música clásica, sino que ya igual podemos hacer música contemporánea con estos instrumentos. Entonces, cada quien escoge su énfasis, pero sí, claro. a ver. Ahí va una pregunta un poco, no sé si va a ser, eh, ¿qué te voy a decir? Como, no es incómoda, pero, o sea, el instrumento para mí de la viola está clasificado entre lo clásico, o sea, es un instrumento de música no vernácula, de música culta, de cómo se cataloga la música, ¿no? O sea, sé que hay una música vernácula, sé que hay una música popular, sé que hay una música, y la viola nunca la he visto en, en, en otros ámbitos, digamos, rock al parque, no he visto violas. ¿Las hay? Las hay, de hecho sí, yo he participado ya en varios ensambles que hacen rock, por ejemplo, que Ok, hacen salsa, o sea, ya digamos no es lo convencional, pero ya como el mundo ha crecido tanto, las posibilidades son infinitas. Los arreglistas pueden hacer un arreglo para cualquier tipo de instrumento que se acomode. Quizás de pronto la viola no va a quedar también en un registro, no sé, o sea, por ejemplo, se puede tocar, pero algo que se me viene a la cabeza es esta canción que es muy famosa, se me fue el nombre, que es Tabaco y Chanel, por ejemplo, que tiene un ah, solo sí, sí, en sí, 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 ¿cierto? tiene un solo. Sí, 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 Todo eso se ya me puede acordé. escribir Ajá, acá, ¿cierto? Y ya puede tener participación realmente cualquier instrumento. Y claro. fue compuesta para tener ese solo en violín. Pero si no lo tuviera, de todas formas, hay muchas cosas que nos permiten con armonías traer este tipo de instrumentos a otro tipo de géneros, ¿cierto? Que no es el original, pero Ok, ya. esto me hace también como pensar que ustedes también salen muy preparados para hacer arreglos, o sea, no solamente muy concentrados en su instrumento, sino también son capaces, la carrera es mucho más amplia de lo que uno podría pensar. ¿Tú podrías llegar a ser arreglista? Podría, la verdad sí podría, porque de todas formas uno entiende la base del arreglo, ¿cierto? Y a partir de ahí prácticamente todas las canciones se hacen de la misma manera, ¿sí? Está el precoro, está el coro, están las primeras estrofas, segundas, sí, en todas va a funcionar más o menos de la misma manera. Y sabiendo la armonía, sí, sí podría. La verdad, sí, sí podría ser un énfasis al que yo podría, digamos, dedicarme a futuro, sí podría. Ok, entonces miremos un poco esas exploraciones de cuáles podrían ser las líneas de profesión o profesionales o de labor como tal del músico, ¿no? O sea, podrías enseñar música como una docente de música
en un colegio, por ejemplo? Absolutamente. Siento que, pues como profesionales, lo que se dicta en un colegio realmente, o sea, suple más que suficiente lo que se necesita en ese momento, porque tenemos el conocimiento para mostrar el mundo de la música en general y a los que de pronto, porque eso es una electiva, sí, prácticamente. Entonces, a los que quieren conocer más allá, podemos mostrarles el mundo, personas, mostrarles de qué se trata, ¿cierto? Y a los que no tanto, pues de todas formas está la base que les permite saber de qué se trata, Claro, la melodía, todo. Ujú, pero sí. eso me lleva también a preguntarte un poco que la música nos traería cultura general, porque el mundo de la música se nos abre para ver otras culturas, para ver el mundo. Entonces, o sea, esa historia de la música creo que se puede traer de manera transversal al aula y hablar y conversar de qué se oía en tal o cual tiempo o tal o cual historia, digamos, se me ocurren muchas cosas, pero podría pensar en Simón Bolívar, que bailaba, ¿no? O sea, la contradanza que fue tan popular en ese momento y se bailaba en los salones públicos de las sociedades de la Nueva Granada y de los otros espacios del virreinato en las otras ciudades o regiones, pues, o sea, había, pero entonces la historia de cada instrumento nos puede traer una historia social y nos puede traer una historia que cuenta, ¿verdad? Total. Sí, de hecho, o sea, puede ser música clásica, pero la música, o sea, del periodo clásico. El periodo clásico, digamos, en Alemania no fue el mismo que en Austria, ni en Francia, ni en Rusia, ni en ninguna parte, ¿sí? Todos tienen cosas muy características en cuestión de técnica, de estilo, porque el estilo francés es completamente diferente al alemán y a todos, ¿cierto? Entonces Ajá. sí es supremamente interesante porque de una sola cosa que tú puedes llegar a hablar, hay 58 ramas de las que se podría hablar y es sumamente interesante, ¿sabes? Porque es ver también el contexto en el que fue evolucionando la música, por qué razón se dio, qué hizo que, o sea, qué compositor dio cabida para otro tipo de música, ¿sabes? Como todo eso es sumamente interesante. Ujú. La viola, ¿te acuerdas de qué tiempo saca? O sea, ¿cuándo empieza la viola a sonar? Bueno, de hecho ni siquiera hay registros, pero primero fue la viola de gaita, que fue mucho antes del violín, de hecho. Eso fue más o menos para la época de Cristóbal Colón, justo, para 1400. Ya Ajá. hay registros que muestran la existencia, ya no se sabía mucho al respecto, se sabe que la fisonómicamente era diferente, era más grande, era un poquito más de la contextura de la guitarra y se tocaba de todas maneras así, pero era sumamente más grande. Y eso pues poco a poco cuando llegaron los luthieres, ellos fueron estilizando el diseño, estuvieron ya viendo de qué se trataba la resonancia, porque la caja de resonancia más grande no daba para el sonido que tiene ahora, que es como mucho más, ¿cierto? Como con más cuerpo. Todo eso fue evolucionando y así tal cual es la viola ahora. Te la quedo viendo, pero más o menos 300 años después ya se empieza a ver la viola. Viene así, ok. Bueno, esto es una muy bonita historia. Y cuéntanos ahorita, entonces estás en el proceso con la filarmónica, seguramente vas a entrar a algunos procesos en colegios, pensaría yo, o en escuelas de música, ¿cierto? Correcto. Sí, de hecho, bueno, también me interesa más, no más, o sea, pero sí me gustaría enseñar del instrumento como tal a niños o jóvenes que están en el proceso también, porque para entrar a una universidad de música uno tiene que presentar igual audición.
No Claro, puedes, es imposible entrar en ceros a estudiar música porque tienes que pasar por un proceso en todas las universidades, tienes que saber un poco de teoría musical y de instrumento, si vas a entrar a un ok, instrumento. claro, Entonces, siento que ese proceso es un poquito difuso acá en Bogotá, por lo menos, porque pues uno no, por ejemplo, yo luego de eso, yo me dediqué solamente a clases privadas y uno no conoce, o sea, lo suficiente, entonces quisiera como apoyar ese proceso que yo quizás tuve un poco difuso para esas personas que están también en la búsqueda. Entonces sí, eso claro. me interesa. Claro, Y bueno, pero tengo entendido que esta carrera que ustedes están terminando, y vamos a llamar a Vale Barrios, que te acompañe un momentico acá en claro. esta conversación. Hola, mi Hola, Vale, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes dos son profesionales de música, una un poco más adelantada que la otra, pero el énfasis tuyo es en producción musical, ¿vale? Correcto, sí. Y el énfasis tuyo es en instrumento. Ujú, correcto. Ok, ¿ustedes dos podrían crear un negocio juntas? Pues nosotros lo hemos pensado, o sea, no es como Sí, algo que no hayamos contemplado, pero sentimos que para llegar a eso hay que plantear muy bien una idea, no es como hacerlo por hacerlo, sino buscar algo distinto que se puede unir entre las dos, porque yo sí siento que es algo que puede llegar a ser muy chévere, o sea, como juntar la producción, digamos, con la música clásica, también es algo muy lindo. Aprender cómo a grabar para orquestas es un poco diferente a grabar, obviamente, música pop o baladas es muy distinto porque obviamente hay un montón de músicos pues que tienen que captar el micrófono como ese sonido, ujú, pero aparte como de grabarlos y eso, siento que se puede crear algo muy chévere como entre esas dos combinaciones, no como para orquestas, sino como algo de las dos, me parece que es algo chévere, sí. como fusionar eso clásico con la producción. Entonces yo siento que eso se puede crear, pero siento que nos falta materializar un poco más la idea de lo que queremos hacer para Total. lograrlo. Entonces Sí, siento que no. Madurarla, toca Exacto. madurarla, pero por ahora, o sea, porque yo sé que tú, Vale, eres cantautora, o claramente tocas la guitarra, pero estás también dedicada al tema de producción y a la generación de ideas de producción de música, que es un campo que no es fácil. Vamos a hablar de ese campo porque ustedes dos son mujeres y creo que este es un campo competitivo y competido entre hombres. ¿Cómo está el balance de cuota de género en este mundo de la música? bueno, es que son completamente mundos distintos. Entonces, Obvio. digamos, en mi caso, siento que ya no importa tanto que sea hombre, que sea mujer. ¿Por qué? O sea, Porque ha evolucionado. ha evolucionado y porque Maravillosa noticia. claro, o sea, imagínate ya uno no tener ese cargo, ese peso encima de que, ok, bueno, quizás puedo que sea muy buena, pero sin embargo siempre va a estar por encima esa característica que no depende de nadie, que es algo Porque es fortuito. un talento, claro, claro, claro. ¿Y Entonces, tú, Vale? Pues digamos, en la producción yo sí siento que, digamos, lo veo muy reflejado en mis materias de la universidad, que, digamos, hay clases en que en verdad solo somos dos mujeres y hay como ocho hombres. Entonces, ujú, igual también me siento como un poquito, sí, o sea, no sé si, o sea, es como inconscientemente intimidada porque es como, uy, Sí, hay muchos hombres y hay dos mujeres, pero igual a sí. la vez me parece como chévere que igual esas dos mujeres que estamos ahí podamos como tomar esa batuta como en medio de... Y también porque, sí, o sea, yo también siento que pues es un campo que también empezó muy desde los chicos, ujú. pero pues que igual chévere que obviamente no simplemente vamos ahí y ahorita hay mujeres súper, hiper, mega talentosas en la música, como digamos María Luisa Yerbe, que es una productora que estudió en la Javeriana y que ella pues o sea ha ganado un montón de Grammys y entonces como que también son como referentes que lo hacen como inspirar a uno y también he visto que hay muchas organizaciones, como, bueno, como músicas, mujeres, que literal hacen grupos para apoyarnos como musicalmente. Hay una cosa que se llama el Festival del Fuego,
que es solamente de mujeres y lo crearon mujeres para promocionar artistas colombianas o de otros países que son mujeres. Entonces ¿Y siento es en que dónde? apoyamos entre todas. No, es aquí en Bogotá, no conozco muy bien, espérate, voy a buscar porque es muy, yo lo vi Sí. como el año pasado y son como 5 chicas que están como en el medio y que lo crearon. Entonces, espérate, miro acá. Pues nada, Em, hay que buscar que las inviten a ustedes, hay que mostrarse, hay que mostrarse. Ahorita, digamos, en mi caso, o sea, siento que el mismo medio se encarga de crear esos espacios. Incluso siento que ahorita son un poco exclusivos de los hombres. ¿Por qué? Porque, digamos, la Filarmónica de Bogotá lo que hizo fue crear una orquesta solamente de mujeres. Entonces, en esa Ajá. orquesta no hay límite de edad. Y eso fue un movimiento un poquito, o sea, obviamente revolucionario, como decir. revolucionario y fue como, y ahorita solo hacen, por ejemplo, exclusivamente concursos para directoras mujeres y Qué vienen bueno. directoras nacionales a Bogotá y tienen conversaciones y tienen charlas y tienen momentos para hacer música y es sumamente interesante. Digamos, es un movimiento que está en proceso, pero ya hace más de 2 años existe esa orquesta y ha Ajá. crecido y es la que sale por ejemplo, a representar a Bogotá internacionalmente en muchos casos. Entonces siento que ya, y por ejemplo, el hecho de que antes era mucho de palanca, ¿sabes? Como que igual vas a entrar a una orquesta, pero si no conoces al maestro, si no conoces al director, como que no te miran tanto, Mm, ¿cierto? Ahorita entonces implementan que ya no sean las audiciones así presenciales como eran antes, donde ya sabíamos quién iba a entrar, porque sí. ya conocía, ¿cierto? Sino que hacen unas audiciones a ciegas, ponen una cortina, digamos, entre los jurados y la persona aspirante a entrar, y ya Ajá. hace mucho más imparcial, ¿cierto? Que ya digamos, ese tema en mi mundo, por lo menos en Bogotá, ya gracias a Dios está un poquito O sea, fuera de... sientes mucha más confianza en que existe el espacio y no que estás compitiendo contra la pared, porque es pegarse contra la pared cuando tú sabes que la audición, ya para qué la hago si ya sé que lo van a escoger a él o al otro o a la otra. O sea, cuando es así, cuando el proceso se hace, se gestiona desde el talento real, eso es otro tema, por supuesto. Claro, Siento que claro, en las grandes ligas aún falta, o sea, digamos, para la profesional sí no se hace eso, pero para los que estamos como llegando al mundo profesional, ya se está implementando por lo mismo que los jóvenes se dan cuenta de esa gran barrera que tiene llegar al mundo profesional. claro, Entonces, poco a poco, porque no es fácil llegar a una profesional a imponer eso, ¿cierto? Tiene que llegar claro, uno a hacer ese mismo movimiento. por Entonces, sí, pues supuesto, es por interesante. supuesto. Bueno, pues les voy a decir que me encanta este rincón de música con ustedes y que ojalá podamos volver y seguir hablando y seguir conversando para que podamos invitar más gente que nos cuente de cómo va su proceso musical, qué hacen con la música, la escriben, cómo la divulgan, en fin, porque ese es un lenguaje, ¿no? Y claramente es un lenguaje de cada tiempo, de cada tiempo. Vale. ¿Qué nos tienes para, nos vas a dar la sorpresa de incluir un video tocando Sofi en este video, supongo yo? Claro que sí, claro que sí.
Chicas, qué rico haberlas tenido en este rincón de música hoy. Las espero para, como dije, otra próxima oportunidad. Este es un espacio para ustedes. Habitémoslo, habítenlo y cuéntenos qué está pasando en el mundo de la música. De pronto, en algún momento podemos hablar de qué significa hoy escribir canciones contemporáneas, ¿no? Cuál es la poética de las nuevas generaciones. Mil y mil gracias para todos. Muy buenas tardes, noches, días, desde donde estén en este rincón de música del mes de abril. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima, chicas. Gracias a ti, Gracias, Connie, Connie, por por invitarnos. invitarnos. Gracias por la oportunidad.